Bienvenido a un tutorial sobre cómo resolver ecuaciones en la calculadora gráfica TI-89. Para comenzar, tengo la calculadora configurada en modo exacto. Si presionamos la tecla de modo, y luego F2 para la página 2, fíjate cómo aquí abajo dice exactamente. Si hacemos una flecha hacia abajo para ver exactamente y presionamos la flecha hacia la derecha, recuerde que hay tres opciones: automática, exacta y aproximada. Prefiero el modo exacto. En el modo exacto, si queremos el valor aproximado, siempre podemos presionar diamante Enter. Así que voy a seguir adelante y presionar Enter. Entonces entra. Siempre que resolvamos una ecuación que tenga una solución real, podemos usar la función de resolución en el menú de álgebra que es F2. Entonces, para resolver la ecuación, 3x más 7 es igual a 19. Presionaremos F2, observe cómo resolver es la primera opción. Entonces puede presionar 1 o Enter. Voy a presionar Enter. Ingrese la ecuación, 3x más 7 es igual a 19. Queremos resolver la variable x, entonces ingresamos x. Paréntesis cerrados y Enter. La solución es x es igual a 4. A continuación, queremos resolver x al cuadrado menos 2x menos 15 es igual a 0. Entonces F2 entra. Ingrese la ecuación, x elevado a la potencia de 2 menos 2x, observe cómo presioné accidentalmente z. Para aclarar esto, solo presiono la flecha hacia atrás, ingrésela y continúe. Entonces, menos 15 es igual a 0. Estamos resolviendo para x, entonces x, paréntesis cerrados, y Enter. Observe cómo tenemos dos soluciones, x es igual a 5 o x es igual a 3 negativos. Nuestra siguiente ecuación es otra ecuación cuadrática, pero esta no es factorizable, así que ingrese F2, ingrese. 2x elevado a la potencia de 2 más 4x menos 5 es igual a 0x paréntesis cerrados, ingrese. X, close parenthesis, enter. Tenga en cuenta que tenemos dos soluciones irracionales reales, lo que significa que habría tenido que resolver esto usando la fórmula cuadrática. Es importante tener en cuenta que a veces el 89 mostrará la solución en una forma diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Observe cómo cuando aplicamos la fórmula cuadrática normalmente no tenemos paréntesis en la solución. Pero estas dos soluciones serían equivalentes a las soluciones que encontraríamos usando la fórmula cuadrática. A continuación, tenemos una ecuación exponencial. Entonces presionaremos F2 Enter. Y hemos elevado a la potencia de 2x. Así que ingrese el diamante x, que muestra elevado a la potencia de 2x paréntesis cerrado más 5 igual a 12. Nuevamente, estamos resolviendo para x. Entonces ingresamos x, paréntesis cerrado e ingresamos. Y observe que nuestra solución exacta es x es igual al registro natural 7 dividido por 2. Y de nuevo, tenga en cuenta que si tenemos una solución que involucra un registro natural, puede estar escrito en diferentes formas o con registros de diferentes bases. Debido a que nuestra solución contiene un registro natural, tendríamos que resolver esta ecuación a mano utilizando el registro natural para obtener la solución de esta forma. Y finalmente, para nuestra última ecuación, tenemos x al cuadrado más 4 iguales a 0. Entonces presionemos F2 y luego la opción 1 para resolver, y luego ingrese para la primera opción resolver. E ingresaremos x elevado a la potencia de 2 más 4 es igual a 0, x paréntesis cerrado e ingrese. Y observe cómo la calculadora dice falso, lo que nos dice que esta ecuación no tiene ninguna solución real. Las soluciones van a ser complejas. Entonces tendremos que usar solve en lugar de resolver para resolver esta última ecuación. Así que vamos adelante, presione F2, flecha hacia abajo a complejo, flecha derecha una vez. Y queremos seleccionar solve, que es la primera opción. Entonces puede presionar 1 o Enter. Ahora ingrese la ecuación nuevamente. Entonces tenemos x elevado a la potencia de 2 más 4 es igual a 0x paréntesis cerrado e ingrese. Observe cómo tenemos dos soluciones complejas o imaginarias. X es igual a 2 y o x es igual a 2 negativos y. Espero que hayas encontrado esto útil.